Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Valeria Gallardo, oficial local de educación médica en el UTSG. Y mi nombre es Samantha Zamora, asistente oficial local de educación médica. Les damos la bienvenida a la charla de manejo de crisis epilépticas en emergencias, junto con la colaboración de la doctora María del Rosario Vélez. Espero que esta charla sea de su agrado y que disfruten de la conferencia. Ok, hola, buenas tardes. Soy María de Rosario. Vamos a hablar de las crisis epilépticas en niños, ¿ya? Y el manejo en urgencias de las mismas. Las convulsiones en pediatría. La patología convulsiva puede presentarse desde la etapa neonatal hasta la vida adulta, pero la mayor incidencia en la edad pediátrica es a partir del segundo año de vida. ¿Qué es un evento convulsivo? Un evento convulsivo es una alteración del tono muscular que conlleva a la producción de un movimiento. El ejemplo clásico que todos habrán visto alguna vez es una crisis tónico-clónica generalizada. Y las crisis no convulsivas también son crisis epilépticas, pero estas no implican un movimiento. Sin embargo, sí hay una pérdida de conciencia, como son las crisis de ausencias o las crisis atónicas, en la cual hay una pérdida de tono muscular y por lo tanto se genera una caída. ¿Qué es crisis epiléptica y epilepsia? Una crisis convulsiva o una crisis epiléptica es debido a una descarga neuronal anormal, excesiva y desordenada, que conlleva a una convulsión. Epilepsia es una patología, es una afección crónica que conlleva a la presentación de crisis epilépticas repetitivas o recurrentes. La definición de la ILAE, que es la Liga Internacional Antiepilepsia, de epilepsia, es el haber tenido dos o más crisis separadas de más de 24 horas y no provocadas por un trastorno agudo. Porque si las crisis que ocurren en un periodo de 24 horas se cuentan como una crisis. Y si la crisis es provocada por alguna causa aguda, como fiebre o una alteración electrolítica, pues esa crisis se considera como provocada y no forma parte de un evento. La clasificación de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas de forma general se clasifican como focales o generalizadas. Las focales es porque la crisis inicia focal, es decir, en una región del cerebro. Y generalizada es porque la descarga epiléptica se genera de forma global en el cerebro al mismo tiempo. Las crisis focales en sí se clasifican en simples, complejas o con generalización. Y aquí la diferencia es si afecta o no afecta el nivel de conciencia. Cuando la crisis focal no afecta el nivel de conciencia, es decir, el paciente se da cuenta de lo que le ocurre, se llama una crisis focal simple. Cuando el paciente pierde la conciencia, ahí se llama una crisis focal compleja. Y cuando la crisis inicia focal, pero al persistir en el tiempo se termina generalizando, entonces se llama una crisis focal secundariamente generalizada. Estas crisis focales pueden ser motoras, sensoriales, somatosensoriales, disautonómicas o psíquicas. Y las crisis generalizadas, pues son las ausencias, ya sean típicas o atípicas, las mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas o las atónicas. Y están las crisis inclasificables, dentro de las cuales están las crisis de espasmos. La clasificación de las crisis epilépticas según su causa. Se las clasifica en idiopáticas o criptogenéticas, que es lo mismo, o sintomáticas. Y sintomáticas si son agudas o remotas. Las crisis idiopáticas son las genéticas, es la que son por una causa presumiblemente genética porque no hay ninguna lesión en el cerebro que las provoque. Y las crisis sintomáticas es porque hay una causa primaria que las provocó. Estas crisis sintomáticas agudas es cuando hay una patología aguda en el momento que se genera la convulsión. Y esto puede ser fiebre, un traumatismo craneoencefálico, una infección, un sangrado, una alteración metabólica o una intoxicación. Y las crisis sintomáticas remotas son aquellas en las cuales hay una lesión ya subyacente en el cerebro y esta lesión pues con los años conllevó a una convulsión. La etiología de epilepsia. La etiología puede ser idiopática o genética, como ya mencionamos hace un momento, o secundarias a una lesión en el cerebro generada por alguna causa previa. Por ejemplo, un traumatismo craneal dejó una lesión, una cicatriz en el cerebro y por lo tanto con el tiempo se generó una epilepsia.
Lo mismo, una infección en el sistema nervioso central, una meningitis o una encefalitis que dejó una lesión, o una enfermedad metabólica, por ejemplo, o una hiponatremia o una hipoglucemia, o las enfermedades degenerativas, o una lesión vascular, tuvo un sangrado, un infarto, dejó una lesión ahí cicatricial que con los años pues generó una epilepsia, o un tumor, ya sea la presencia aguda del tumor o una secuela que dejó el tumor, también con los años genera convulsiones y conlleva una epilepsia, o una malformación del sistema nervioso central, sobre todo las malformaciones de la corteza, o los síndromes neurocutáneos como la neurofibromatosis o la esclerosis tuberosa, o la criptogénica que es de causa desconocida, aunque ese término ya no se emplea. La primera crisis no provocada. La primera crisis no provocada es una primera convulsión en una persona que no tiene fiebre, ni tiene ningún traumatismo, ni tiene ninguna causa aguda que lo genere. Y si estas crisis son varias y se producen en un periodo de 24 horas, esas crisis se cuentan como una convulsión. O sea, si yo he tenido 5 convulsiones en 24 horas, esas 5 convulsiones cuentan como una convulsión. Y en este caso excluimos a las convulsiones que son provocadas por fiebre o cualquier infección aguda o un estatus epiléptico o las crisis neonatales, o sea, las convulsiones en los bebés. La primera crisis epiléptica no provocada en urgencias, ¿cómo es el manejo? Pues obviamente lo primero es la estabilización, hacer el ABC. Y luego, si la crisis no ha cesado, en el momento que nos llega la emergencia, pues cesarla, ¿no? Tratarla con benzodiazepinas. Una vez que hemos hecho eso, pues hacer la historia clínica, porque necesitamos indagar en las posibles causas. Y la exploración, porque necesitamos identificar si hay alguna focalidad que nos pueda orientar en cuál fue la causa de la convulsión. Y luego dejar en observación 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque es en ese periodo el periodo de mayor riesgo de recurrencia de la convulsión. En la mayoría de los casos las convulsiones no concurren y no identificamos factores de riesgo que puedan indicarnos de un alto porcentaje de recurrencias. Si es que no identificamos nada de eso y completamos las 24 horas de observación, pues no hay que hacer nada, sino mandar a casa con signos de alarma y con una derivación en neurología. Pero si identificamos signos de alarma o identificamos alguna patología neurológica aguda, pues entonces ahí hay que hacer el abordaje con pruebas complementarias que pueden ir en analítica, si sospechamos alguna alteración metabólica, una punción lumbar, si sospechamos una neuroinfección, un electroencefalograma, si sospechamos que el paciente aún no ha concluido la convulsión y está en un estatus, o si tiene una focalidad y tenemos que hacer una neuroimagen. Habitualmente, para ganar tiempo, uno envía para realizarse de forma ambulatoria un electroencefalograma, para que cuando el paciente vaya a la consulta con neurología ya lo tenga hecho y ganemos una consulta. Y en caso de que haya tenido más convulsiones durante el abordaje que se hace de la convulsión en emergencia, pues ahí se prefiere mandar un tratamiento hasta que el neurólogo lo vea. La analítica urgente realmente no es rutinaria, salvo circunstancias clínicas específicas, como por ejemplo el paciente tiene vómito, diarrea o tiene signos de deshidratación, o hay una alteración persistente del nivel de conciencia o del estado mental, o si es un niño menor de 2 años y si es menos de 6 meses es obligado. Un análisis toxicológico sería una sospecha clínica, por ejemplo, si hay familiares o los padres son consumidores de drogas. Y si esto es un paciente que ya tiene una epilepsia, pues hay que hacer niveles del fármaco antiepiléptico que toma. Función lumbar, obviamente no es rutinaria, porque su valor es muy limitado en el caso agudo, salvo que pensemos que estamos ante una neuroinfección, ¿no? Si es una meningitis o una encefalitis. Ahora, si es un paciente menor de 1 año que solo ha tenido convulsión y nada más, ahí sí que estamos obligados en descartar neuroinfección. Obviamente, si hay una alteración persistente del estado mental, porque podemos pensar en una encefalitis, y si hay signos meningios, pues no hay que dudarlo. Ahora sí, por la historia clínica podemos sospechar en una enfermedad metabólica como es el trastorno del metabolismo de glucosa intracerebral, que es la GLUT1, pues ahí sí va a ser una herramienta de valor diagnóstico. Y siempre hay que hacer una tomografía previa antes de hacer la función lumbar. La neuroimagen urgente tampoco es rutinaria. Obviamente sí se hace si es que identificamos una focalidad.
O si estamos en grupos de riesgo, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos que tengan cáncer, que tengan una enfermedad hemorrágica como una hemofilia, trastornos protrombóticos, anemia de células falciformes, si es un paciente con una hidrocefalia conocida y sabemos que tiene válvula, o si ha tenido un traumatismo craneoencefálico, o áreas endémicas como nuestra ciudad, como nuestro país, que es endémica para cisticercosis y es una primera convulsión. O si es una crisis focal en un niño menor de 3 años, porque obviamente si es una crisis focal, estoy pensando que hay una lesión focal en el cerebro que me ha generado esta convulsión. Y si hay una alteración persistente del estado mental o si hay un déficit neurológico focal persistente también, o si hay síntomas de hipertensión endocranial. Si es que no tenemos esto y no estamos en una situación aguda, sino que ya pasaron las 24 horas de la observación, es mejor esperar la resonancia, porque la resonancia nos va a dar más información. Es la neuroimagen que se emplea para estudiar la epilepsia, sobre todo si estamos ante una epilepsia no idiopática. ¿Por qué no hacerla en emergencia? Pues porque no tenemos resonancia magnética de emergencia, habitualmente se la tiene que hacer programada, más aún si es un niño pequeño que tenemos que hacerlo con sedación. Una resonancia dura 1 hora, un niño pequeño no se va a quedar tranquilo 1 hora mínimo para hacerse una resonancia, necesitamos hacer con anestesia. Y siempre hacerla cuando la neuroimagen, ¿no? Cuando hay una alteración neurológica crónica. ¿Por qué? Porque si sabemos que es el niño que tiene ya una focalidad neurológica y nunca ha tenido convulsiones y de repente las tiene, pues este probablemente sea su debut de una epilepsia. O si es un niño menor de 1 año, o si hay una crisis focal y no estamos pensando en una epilepsia idiopática. El electroencefalograma diferido, ¿qué quiere decir eso? Hacerlo después con tiempo. Siempre cuando es una crisis no provocada. Es decir, no fue provocada por fiebre, no fue provocada por un traumatismo, no es porque pensemos que está con bajo el sodio. Cuando es una crisis idiopática, ahí tenemos que hacerla, pero se puede diferir si ya hemos pasado el momento agudo. Es decir, se la manda para que se le realice ambulatoriamente y ya lo lleve hecho cuando vaya con el neurólogo pediatra. ¿Qué nos ayuda el electroencefalograma? El electroencefalograma nos ayuda a identificar el riesgo de recurrencia, a identificar el tipo de crisis, a poder identificar el síndrome epiléptico, poder identificar si puede ser una epilepsia de origen genético y diferenciar crisis de otros trastornos. A veces hay las pseudocrisis o la crisis psicógenas, que no son realmente convulsiones. Y también nos ayuda sobre el manejo, o sea, si el electroencefalograma nos identifica una focalidad, pues tendremos que hacer una resonancia. Es importante que tenga sueño porque la presencia de sueño nos aumenta la rentabilidad del estudio. Y un electroencefalograma se realiza urgente solo cuando hay una alteración persistente del nivel de conciencia y queremos descartar un estatus no convulsivo o en paciente que está en coma farmacológico. Las crisis sintomáticas agudas, como ya dijimos, pues son las crisis febriles o las crisis afebriles, pero asociadas a infecciones leves como la gastroenteritis o una infección respiratoria alta. Esas infecciones pequeñas pueden dar convulsiones, aunque el paciente en el momento de convulsión tenga fiebre. También un traumatismo craneoencefálico o una alteración metabólica, las más frecuentes son la bajada de la glucosa o del sodio. O si hay una infección aguda, una meningitis o una encefalitis, o si es que pues hay una causa aguda de hipoxisquemia, si hay una intoxicación, una sospecha de delitos. Las crisis sintomáticas remotas son aquellas provocadas por una lesión antigua, algún evento previo, por ejemplo, fue prematuro o tuvo una encefalopatía hipoxisquémica neonatal, pues sabemos que este bebé tiene una lesión. Esas lesiones pueden generar convulsiones. Por eso los pacientes con parálisis cerebral infantil, que saben que tienen una lesión cortical, tienen un alto riesgo de epilepsia. No suele ser inmediato, sino a veces con los años, a los 15, 20 años, desarrollan su primera convulsión. Un niño que de bebé tuvo una encefalopatía hipoxisquémica. O si no, es un niño pues, que tuvo una hemorragia o un infarto y tiene una secuela de un con los años puede generar convulsión. O lo mismo, un traumatismo craneoencefálico o enfermedades neurodegenerativas o malformaciones cerebrales. Pero en este caso, los
niños tienen ya alguna falla o tienen algún déficit intelectual, o como les mencioné, una parálisis cerebral. En este caso hay que hacer una resonancia y un electroencefalograma, porque así identificamos, porque habitualmente las convulsiones son focales. En este caso, cuando hay una lesión secular en el cerebrito, el riesgo de que la reconvulsión se repita es altísimo. Entonces, en ese caso, sí se aconseja ya mandar de emergencias un antiepiléptico, que ya luego cuando el neurólogo lo vea, pues él decide si lo continúa o lo cambia por otro más específico. La actuación en urgencia, convulsiones en pediatría. Las crisis convulsivas son una urgencia pediátrica frecuente, suponen el 1 o 2% de las visitas a la urgencia pediátrica y el 6% de ellas pueden transformarse en un estatus epiléptico. La mayoría de las crisis se ven solas en 2 a 3 minutos, pero cuando la crisis dura más de 5 minutos, la probabilidad de que sea sola es muy baja. Por eso, en ese caso, es importante iniciar el tratamiento. Si una crisis dura más de 5 minutos, tiende a no remitir sola y un retraso del tratamiento conlleva a un mayor riesgo de estatus epiléptico. Cuanto más tiempo dejamos pasar que la crisis continúe y no cede, entra en una secuencia de difícil control del estatus epiléptico. Además, cuando el paciente ha tenido más de una crisis en 24 horas, también conlleva un mayor riesgo de que se transforme en un estatus. Por eso, mientras más yo retraso el tratamiento, más riesgo de que vaya un estatus y más difícil va a ser el control. El estatus epiléptico, la definición clásica de un estatus es una crisis que dure más de 30 minutos, pero en la intervención terapéutica y la definición práctica es una crisis que dure más de 10 minutos. Yo sé si esta crisis lleva ya 10 minutos y no ha parado sola, esta crisis no va a parar sola. Entonces yo tengo que medicar para frenarla, porque si no me entra en la secuencia del estatus y no la voy a poder frenar. El estatus convulsivo es una situación de riesgo vital y requiere un tratamiento farmacológico inmediato, medida de soporte vital y reconocer la causa para poderla tratar. El pronóstico va a depender de la etiología y la situación precoz del tratamiento. La etiología más frecuente es el estatus febril, representa el 3% de los estatus convulsivos. La mayoría de los estatus ocurren en niños sanos y su mortalidad es del 0 a un 3%, pero cuando se vuelve un estatus refractario, es decir, que no responde con nada de lo que se pone, pues la mortalidad obviamente es mayor. Durante una crisis epiléptica se genera una serie de cambios en la membrana neuronal. ¿Qué ocurre? Ocurre la internalización progresiva de los receptores GABA y la movilización de los receptores NMDA. Los receptores GABA son los inhibidores y los NMDA son los productores de glutamato, es decir, son los excitadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que los receptores inhibidores se esconden o se internalizan, disminuyen y salen a la membrana los excitadores. Entonces, esta alteración de la membrana hace cada vez más difícil la acción de los antiepilépticos que actúan en la membrana. Por eso, mientras más tiempo dejo yo pasar, los antiepilépticos van a ser menos eficaces receptores para actuar. ¿Cuáles son las fases del estatus epiléptico? La fase 1 es el estatus inminente, son los primeros 30 minutos. Yo debo ser muy paso los 30 minutos, pues ya estoy en el estatus establecido. Ahí tengo que usar los fármacos de segunda línea. Cuando ya estoy en un refractario es cuando ya llevo más de 2 horas que no he podido frenar. En este caso ya tengo que usar anestésicos, o sea, generar el coma para poder, como quien dice, resetear ese cerebro. Y si es que ya estamos en un suprarrefractario, es decir, que llevamos más de más de un día y no podemos frenar, pues ya tenemos que usar medidas de rescate excepcionales. ¿Cuáles son las bases generales del tratamiento del estatus? Es iniciar el tratamiento en las fases iniciales, o sea, iniciar el tratamiento cuando estoy en esos primeros 30 minutos, porque si no, comienzo los mecanismos de excitotoxicidad, que son los mecanismos que generan la apoptosis neuronal. O sea, la neurona se destruye, se muere, porque se altera su membrana, no tiene capacidad de restabilizarse y se destruye.
ahí es cuando comenzamos a ver la atrofia cortical. En un paciente que ha tenido un estatus refractario, nosotros le repetimos la tomografía una semana y ustedes van a ver un cerebro con una gran atrofia cortical. Por eso tenemos que evitar llegar a ese fenómeno de excitotoxicidad para poder evitar las complicaciones. Las consideraciones en el tratamiento. Hay que emplear fármacos potentes para que penetren en el sistema nervioso central rápidamente para que puedan frenar la convulsión rápido y tratar de usar fármacos de diferentes mecanismos, porque si uso los mismos mecanismos, lo que hago es saturar receptores y no genero mejores efectos. En la primera fase del estatus, cuando estoy en el estatus inminente, el fármaco de primera elección son las benzodiazepinas, el diazepam, midazolam, lorazepam. Bueno, aquí realmente es diazepam, midazolam. Tratar de usarlo, ya sea rectal, si es que aún no tengo canalizado una vía, y si es que ya tengo la facilidad de la vía, porque eso se hace cuando yo estoy en la emergencia, pues endovenoso. El diazepam incrementa la actividad GABAérgica, es decir, la actividad inhibitoria. Penetra rápidamente en el sistema nervioso central, por eso es que alcanza concentraciones elevadas en menos de un minuto, por eso es que su acción es rápida. Sin embargo, no es útil como tratamiento de mantenimiento, porque su efecto no es mantenido. ¿Y cuáles son sus complicaciones? Pues que produce sedación y es un depresor del sistema nervioso central, por eso es que hay que usarlo en la emergencia y tener siempre ahí un dispositivo de oxígeno, porque si se deprime, pues yo voy y intubo. Las dosis endovenosas son de 0,3 miligramos kilo y rectal 0,5. El lorazepam es más efectivo y menos depresor, por eso aquí en Ecuador lo tenemos en la presentación endovenosa. El midazolam es similar al diazepam, también pues, es una benzodiazepina, bien atraviesa rápidamente la barrera hematocefálica, pero el problema es que no tenemos aquí la disponibilidad local. Eso sí hay en Europa o en Estados Unidos, pero lo tenemos endovenoso y se lo usa como alternativa. Su ventaja es que produce menos sedación que el diazepam. Conclusiones del estatus epiléptico inminente. El lorazepam es el más recomendado si ustedes van a ver las guías internacionales, pues que no tienen en cuenta que en países de tercer mundo como el nuestro no tienen, siempre lo ponen de primera línea, pero bueno, nosotros no tenemos, así que tenemos que usar lo que hay. El midazolam es tan efectivo e incluso algunos estudios dicen que más que el diazepam, pero realmente nosotros en la emergencia usamos diazepam porque es con lo que más experiencia tenemos. Y el midazolam intramuscular es igual de seguro y efectivo que el lorazepam endovenoso, así que una alternativa si no tenemos diazepam y no tenemos vía es ponerlo intramuscular. Cuando estamos en un estatus epiléptico establecido, es decir, ya hemos pasado los 30 minutos y no nos ha funcionado con el diazepam, que habitualmente uno usa 2 dosis, ya tenemos que usar con los fármacos de segunda línea. Los de segunda línea son fenobarbital, fenitoína, ácido valproico o levetiracetam. El fenobarbital es un barbitúrico, que es el de elección en los bebés, pero tiene alto riesgo de sedación, porque es un barbitúrico, entonces uno lo pone y el paciente con más frecuencia se queda sedado. Y por eso, si usamos dosis altas, puede generar una parada cardiorrespiratoria, entonces tenemos que usarlo con mucho cuidado y con monitorización. La dosis inicial es 20 miligramos y mantenimiento 3 a 5, pero sí hay estudios que dicen que de mantenimiento han usado dosis altísimas como hasta 80 miligramos kilo. Sin embargo, esto se tiene que hacer en unos cuidados intensivos por el alto riesgo de hipotensión y de parada. La fenitoína, que es lo que más se tiene en las emergencias en todo el Ecuador, creo, es efectiva, es muy efectiva, frena la convulsión. El problema es que hay que saberla usar porque no se puede pasar muy rápido porque genera flebitis, o sea, la fenitoína es muy ácida, entonces hay que diluirla mucho y pasarla lentamente por la vena, porque si no quemas la vena y pierdes una vía periférica, además que puede generar hipotensión y arritmias, entonces por eso es que hay que pasarla lentamente y con monitorización. La dosis inicial de impregnación es de 20 miligramos kilo y ya la de mantenimiento se deja habitualmente de 5, pero se puede dejar hasta 10. Si no es que con 10 el paciente queda muy dormido. Por eso es que habitualmente dejamos 5 miligramos kilo día de dosis de mantenimiento. El ácido valproico también es muy efectivo, tiene otra vía de acción
No produce tanta sedación como produce la fenitoína y el fenobarbital, pero es un metabolismo de alto metabolismo, perdón, es un fármaco de alto metabolismo hepático. Por eso está contraindicado en hepatopatías y en enfermedades congénitas del metabolismo. Por eso, en niños menores de 2 años no lo podemos dar si no tenemos un tamizaje metabólico que nos diga que el niño no tiene una enfermedad metabólica, porque si no, lo podemos empeorar. ¿Ya? El ácido valproico en un paciente hepatópata puede intoxicarlo, es gravísimo, pero es efectivo, o sea, nos ayuda muchísimo en la emergencia a frenar convulsiones. Su dosis de impregnación es igual que el Lepamil, que es la fenitoína, 20 miligramos kilo, y la de mantenimiento de 30 a 40, esa es una dosis mayor. Una ventaja del valproico es que es un fármaco que se emplea mucho ya de mantenimiento para el tratamiento de epilepsia. Entonces, uno lo usa en la emergencia, lo impregna y ya el paciente se queda con su medicación de base puesta. El levetiracetam es un fármaco de acción distinta que también es muy efectivo en todo tipo de crisis, y su ventaja respecto a los otros es que los efectos secundarios son muy pocos. Realmente, hasta ahora, el único que hemos visto muy frecuente en niños es que provoca alteración e irritación conductual, y es algo transitorio, luego se les pasa. Entonces, como no nos da ese problema de la hepatopatía, ni de la arritmia, ni de la hipotensión, es realmente buenísimo, uno lo usa con mucha tranquilidad. El problema es que es caro. Segundo, el Seguro Social del Ministerio no nos lo cubre. Entonces, no lo podemos usar a menos que el paciente lo pueda pagar. Antes no estaba disponible la presentación endovenosa, ahora ya la tenemos, hace 2 años aproximadamente la tenemos. Entonces, es una herramienta de mucha utilidad, porque si es un niño pequeño que no sabemos si podemos usar valproico, no ha respondido con fenitoína, usamos levetiracetam y nos va súper bien. La dosis de impregnación es la misma que el Valcote, 20 miligramos kilo día, y de mantenimiento ya es 3 a 30 o 40 miligramos kilo. En caso de niños menores de 2 años, hay que considerar una convulsión o un estatus por alteración por enfermedad metabólica, como lo comentábamos. Y una causa puede ser el déficit de vitamina B6, que en este caso no nos va a frenar con nada mientras no pongamos la vitamina que está deficiente, sino que esto primero, en Ecuador no tenemos la formulación endovenosa. Y segundo, tiene que ser con monitorización porque puede provocar anemia. Pero es algo que hay que tener en cuenta siempre en convulsiones refractarias que no frenan con todo lo que ya se haya puesto en un niño pequeño menor de 2 años. Ahí hay que tenerlo a consideración. Conclusiones del estatus epiléptico establecido. Los 4 fármacos son eficaces, pero hay revisiones sistemáticas que dicen que el levetiracetam, el fenobarbital y el ácido valproico son más eficaces que la fenitoína. Sin embargo, aquí en Ecuador, el que primero usamos cuando no nos ha funcionado el ácido valproico, las benzodiazepinas, es la fenitoína, y nos frena, yo diría, el 80% de las crisis. Y cuando estamos en un niño menor de 2 años, pues hay que pensar en un déficit de vitamina B6. O sea, si tenemos un niño menor de 2 años que estamos en un estatus no frena con nada, ya hemos usado todos los antiepilépticos y no frena, buscar el cóctel vitamínico. El estatus refractario, cuando ya hemos puesto los fármacos en segunda línea y no frena con nada, pues entonces ahí hay que inducir sedación. Ya pasar a terapia intensiva, entubar y poner anestésico para generar un coma. Y ahí pues usamos el midazolam en perfusión continua, o el propofol o el fenobarbital a dosis muy altas, o el clonazepam o el pentobarbital, que ya es el de máxima acción. El midazolam es el que siempre se usa primero porque no necesitas entubarlo al paciente. Puedes ponerle solo una asistencia respiratoria y monitorizarlo mucho. Y lo bueno es que luego te permite, una vez que ya completa las 24 horas de control de las convulsiones, comenzar a ir haciendo el descenso progresivo hasta quitarlo. Entonces, por eso, antes de irte a los anestésicos, que con eso tú sabes que lo vas a dormir, o sea, lo vas a inducir al coma al paciente, primero uno prueba con perfusión continua de midazolam, porque no es tan agresivo y es bastante eficaz, además de que produce menos depresión cardiorrespiratoria. En ese caso se usa un bolo de 0,1 a 0,5 miligramos kilo y luego se deja la infusión continua. El propofol es un anestésico
que es de acción rápida y vida media corta, también muy efectivo, pero hay que tener mucho cuidado con la infusión, con el síndrome de infusión de propofol, que puede provocar y entonces hay que también usarlo, pues obviamente en terapia intensiva y vigilar mucho la orina. El pentobarbital, que es el anestésico barbitúrico más fuerte, o sea, cuando ya no hay nada que funcione, uno pone pentobarbital y con eso le induces el coma, para también hacer descansar ese pobre cerebro que ya se está afectando mucho y estará con todos los mecanismos de excitotoxicidad activos. Y ahí obviamente requieren manejos altos de terapia intensiva por la depresión respiratoria y miocárdica que genera. Las conclusiones del estatus epiléptico refractario. El objetivo es cortar las crisis clínicas y subclínicas. Para eso hay que hacer una monitorización. Cuando estamos ya en un estatus epiléptico, si bien antes de llegar al estatus refractario, las guías internacionales te dicen monitorizar, pero la verdad es que en un país de tercer mundo como el nuestro no tenemos eso en una emergencia, ni siquiera en una terapia intensiva para tener monitorizado al paciente e ir viendo si aquí hace el patrón brote supresión. Esa nuestra realidad, pues no contamos con eso. Lo que tenemos que ir haciendo es electros cada 24 horas portátiles e ir viendo si el estatus ha frenado ya con la medicación. Pero lo ideal sería tener una monitorización continua, porque incluso ahí uno ve en qué momento el fármaco hizo la acción y ya frenó. Nosotros tenemos que hacerlo de forma clínica, saber que hemos puesto la medicación y si ya el paciente deja de convulsionar. Pero lo correcto es una monitorización. Y debe mantenerse la monitorización una vez retirado el fármaco, porque tienes que vigilar que no vuelva la convulsión, que sí puede ocurrir. Cuando ya estamos en un estatus epiléptico súper refractario, es decir, cuando ya llevamos 24 horas usando de todo y no frena con nada, pues entonces ahí usas medidas de emergencia excepcionales. Hay guías que indican ketamina, hay guías que indican terapia inmunológica, como usar pulsos de corticoides o inmunoglobulinas. Yo sí he llegado a usar eso en pacientes, en niños con un estatus súper refractario y sí me ha ayudado. O también dieta cetogénica, también lo hemos empleado en estatus suprarrefractario y también ha funcionado. Un estimulador del vago o también indican sulfato de magnesio o usar anestésicos pues ya de un nivel más complejo. Ahora les presento un protocolo que es un poco una recopilación de lo que dicen todas las guías, pero adaptados un poco a nuestra realidad, porque como les decía, pues es maravilloso lo que te dicen las guías europeas y norteamericanas, pero nuestra realidad es otra. Entonces, ¿cuál sería el manejo aquí con lo que nosotros tenemos? Pues tenemos una crisis convulsiva. Si la crisis dura 5 minutos o más y no, o sea, si ya llevamos 3 minutos, ya uno se pone atento y dice, tengo que actuar. Porque si no ha frenado a los 3 minutos, lo más probable es que no cede. Y cuando ya llegamos a los 5 minutos, pues hay que ya tener lista la benzodiazepina y administrar. Si ya tenemos una vía periférica, pues la ponemos endovenosa. Si no tenemos, pues ponemos una rectal mientras vamos haciendo que la enfermera canalice una vía endovenosa. Porque tenemos oportunidad de poner hasta 2 dosis de benzodiazepinas, ya sea diazepam o midazolam. Y pues podemos poner la primera rectal si es que no hemos tenido todavía la endovenosa, y si no cede y ya la enfermera nos ha puesto la vía, pues ya la segunda la ponemos endovenosa. Hay que dejar un margen de 5 minutos. Si es que pasan los 5 minutos de la segunda dosis endovenosa y no hemos logrado frenar la convulsión, ya preparamos los fármacos de segunda línea. En este orden yo recomendaría, por la experiencia y por la facilidad que se tiene de conseguir en las emergencias de todos los hospitales, es poner epamín, diluirlo muy bien y comenzar a pasar el epamín y darle margen de acción. No podemos esperar 5 minutos porque, como les dije, hay que pasarlo lento, si no quemamos la vía. Entonces hay que dejar un margen siquiera de 10 a 15 minutos y ver si la crisis cede. Si es que no cede, uno puede repetir la dosis. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de que no en todas las unidades de emergencia cuentan con los otros fármacos, pues tienen que ahorrar lo que tienen. Uno puede completar impregnación de fenitoína hasta 40 miligramos kilo. O sea, si le he puesto la primera de 20 miligramos y no me ha frenado,
yo espero los 10 minutos y la crisis cede y no tengo que más ponerle, pues me espero 10 minutos más y repito una infusión de fenitoína. Ahora, si es que estoy en un hospital que tiene más recursos y si cuento con un ácido valproico o con un levetiracetam y no me funciona el Epamil, pues uso ácido valproico. La impregnación es la misma, 20 miligramos kilo, se pasa la infusión, esta sí puede ir un poquito más rápido que el Epamil y espero. Habitualmente, si no funciona con el Epamil, funciona con el ácido valproico y frena la convulsión. Ahora, si es que no frena la convulsión con el ácido valproico, que también ocurre en eso, pues tenemos el levetiracetam endovenoso. Que esto es difícil que consigan, salvo que estén en un hospital de tercer nivel de alta complejidad. En el hospital de Roberto Guilbert, pues sí contamos con eso, pero como les decía, ni el seguro ni el ministerio lo cubren. Tenemos que decir a los papás que lo compren. Y entonces lo administramos, es de fácil administración. Igual, la misma dosis de impregnación, 20 miligramos kilo, y luego se deja la dosis de mantenimiento. La mayoría a este nivel ya la convulsión ha frenado, la mayoría. Si es que no, pues ya pasamos a un estatus refractario. Y lo que les comentaba, si es un niño menor de 2 añitos y no ha frenado con nada, pues pensar si no puede ser un error del metabolismo o por un déficit de vitamina B6. Y si es un niño menor de 2 años, primero hablar con los papás si ellos le hicieron el tamizaje metabólico ampliado que se hace a todo bebé, si es que no tiene ninguna enfermedad hepática conocida, antes de poner el ácido valproico. Ahora, si no ha frenado con los fármacos de segunda línea, ni con valproico, ni con fenitoína, ni con levetiracetam, pasamos a un estatus refractario. Entonces ya tenemos que, a este nivel, monitorizar. Obviamente, lo ideal sería con un electro, pero bueno, si no tenemos, al menos asegurar monitorización cardíaca, tener siempre a mano ahí una fuente de oxígeno por si vayamos a necesitar y tener siempre preparado un tubo y ambú por si tengamos que entubar. Pero lo primero, y aquí tenemos estas 4 opciones, si ustedes ven, pero como les decía, lo primero es usar perfusión continua de midazolam, porque no te genera tanta sedación y suele ser muy efectivo. La mayoría, cuando no me ha respondido con lo otro, ya con la perfusión de midazolam frena la convulsión. Entonces es lo primero usar antes de irnos a fármacos más fuertes que nos requieren una intubación segura. Si es que no me frena con el midazolam, pues entonces ya vamos a inducir el coma. Y lo más efectivo en ese caso es el tiopetal. Ahora, si es que no cede ni con eso, que ya eso es excepcional, pero como les comentaba, yo sí ahora mismo recuerdo 2 pacientes en el hospital que llegaron a un estatus epiléptico súper refractario. En uno tuvimos que poner terapia inmunológica, tuvimos que poner corticoides y inmunoglobulinas, y en otro tuvimos que poner dieta cetogénica, y fue lo que le frenó. O sea que esto sí existe, no es lo que te encuentras todos los días, pero te puede pasar, así que hay que saber con lo que puedes contar. El tratamiento antiepiléptico crónico tras la primera crisis. La mayoría de los niños que tienen la primera convulsión no tendrán recurrencias o serán muy escasas. Entonces, por eso, salvo casos excepcionales, es mandarle ambulatoriamente a hacerse el electroencefalograma y que consulte con el neurólogo para que él haga el abordaje correcto y ya ponga la medicación. Ahora, también es verdad, nosotros vemos pacientes de escasos recursos que viven en zonas muy apartadas, que no tienen el fácil acceso ni siquiera a un centro de salud. Entonces no lo podemos exponer a que este niño vuelva a sufrir una convulsión de más de 10 minutos que puede transformarse en un estatus. Entonces, según la facilidad que veamos en ese paciente, a tener acceso a una atención médica, ahí sí vale la pena mandar medicación antiepiléptica. Y que ya luego cuando el neurólogo le vea, pues él vea si le cambia o le deja el mismo. Solo el 10% tendrán nuevamente crisis. Dice, tratar tras la primera crisis reduce el riesgo de la segunda crisis. Y tratar tras la primera crisis en vez de tras la segunda no mejora el pronóstico de remisión a largo plazo. Por eso es que es mejor, si no estamos en una situación adversa de la disponibilidad con un centro médico, es mejor esperar a que le dé el neurólogo. Tratar tras la primera crisis no disminuye el riesgo de muerte. Obviamente, en un país de tercer mundo como el nuestro, pues probablemente esto no sea verdad. Y si la primera crisis fuera larga, incluso un estatus epiléptico, la posibilidad de que recurra no es mayor que si hubiera sido breve.
pero sí es más probable que si la primera convulsión evolucionó a un estatus, es más probable que la segunda convulsión también se prolongue. Esto que les pongo es lo que dicen los estudios, lo que dicen las publicaciones, pero recuerden que nosotros no publicamos mucho, entonces la realidad que vemos es la realidad de los países del primer mundo. Factores de recurrencia tras la primera crisis no provocada. Un 27, un 71%, es decir, la mitad. O sea, uno se juega el 50-50. Una primera convulsión de un niño, una convulsión no provocada en un niño sano, tiene un 50% de probabilidades. Y va a depender del tipo de convulsión. ¿Por qué? Porque según eso podemos orientarnos en el síndrome epiléptico. La mayoría recaen en los primeros 2 años, un 37%. ¿Y cuáles son los datos que implican un mayor riesgo de recidiva? Primero, el examen neurológico, es decir, si yo veo un niño con un déficit neurológico, obviamente el riesgo de recidiva va a ser altísimo. Si es un niño con una parálisis cerebral, de ley le va a poder dar otra convulsión. Entonces, en ese caso, sí que conviene de darle medicación, ¿no? O si era un niño sano y con su primera convulsión queda un déficit neurológico, obviamente de ley que va a haber una lesión. Entonces, en este caso, tengo que investigar y dejar medicación. Igualmente, la etiología de la crisis, o sea, si es una crisis sintomática remota, como mencionamos, si ya es un paciente que tiene una lesión cerebral. Y si es que encuentro anomalías epileptiformes en el electro, por eso hay que tomarlo con pinzas, porque como decíamos, el electroencefalograma habitualmente no se hace de emergencia, salvo que el nivel de conciencia no mejore o yo estoy pensando en un estatus epiléptico. En este caso sí que debo hacer un electroencefalograma. Y si obviamente me sale alterado, pues el riesgo de que vaya a desarrollar una epilepsia pues es alto. Factores de recurrencia tras la primera crisis no provocada. Otros factores. Crisis parciales con parálisis de TOL. ¿Cuáles son estas? Son crisis de la mitad del cuerpo, habitualmente motoras, es decir, que el paciente mueve la mitad, o sea, el brazo o pierna, y después del movimiento se queda débil, queda con una hemiparesia transitoria, postconvulsiva. Eso se llama parálisis de TOL. Esas convulsiones tienen un altísimo riesgo de volver a recurrir. También una primera crisis durante el sueño, o sea, el paciente estaba dormido y su primera convulsión le dio mientras dormía. Esas también tienen un alto riesgo de recurrir. Que el paciente tuvo crisis febriles antes y ahora le da una crisis no febril, también tienen alto riesgo de recurrencia. O si en la familia hay historia de epilepsia. ¿Por qué estos 4 factores tienen un alto riesgo de recurrencia? Porque es probable que estemos tratando a un niño con epilepsia y esta fue su primera convulsión. Otros factores, las crisis prolongadas. El riesgo de estatus epiléptico tras la primera crisis corta es del 1%, pero el riesgo de estatus epiléptico tras una primer estatus epiléptico que no se trató, el riesgo de que vuelva a ser un estatus es alto, es de un 21%. ¿Cuáles son los criterios de ingreso de un niño con una primera crisis no febril? Obviamente, si es pequeño, menor de 1 año, de ley ese bebé se tiene que quedar hospitalizado y hacer todo el abordaje. Y luego, si no es menor de 1 año, si no es más grandecito, pero hay que dejar 24 horas en observación. ¿Por qué? Porque en esas primeras 24 horas es el mayor riesgo de recurrencia. Ahora, si el papá no puede, tienen algún problema familiar, lo que sea, pero con signos de alarma. Y siempre si sabemos que él va a contar con un centro médico o un acceso médico cerca. ¿Qué otro criterio? Obviamente si hay un Glasgow menor de 15, o sea, si hay una alteración de conciencia. Si está así, pues tiene que quedarse ingresado. Si hay signos de hipertensión intracraneal, si es que el paciente tiene mal aspecto, está irritable, hay un Glasgow alternante, está vomitando. Si hay signos de meningismo, obviamente porque podemos estar en una neuroinfección. Si es que son crisis complejas, es decir, que se prolongaron más de 15 minutos o son focales. Si es que hay signos de aspiración, o sea, el paciente en la convulsión vomitó y aspiró, porque este paciente pues va a hacer una neumonía por aspiración. O si es que hay una excesiva ansiedad familiar y no serán capaces pues, de manejo. ¿Cuándo iniciar tratamiento? A partir de la segunda crisis. Excepciones. Si es que han sido crisis muy separadas entre sí, si es que fueron crisis provocadas,
y ya eliminamos el factor desencadenante. O sea, fue una crisis por fiebre, vimos que era una gastroenteritis, ya tratamos la deshidratación, ya está bien establecido el tratamiento, tenemos muy claro que fue un rotavirus, pues bueno, ¿para qué le voy a dar antiepilépticos si yo sé que la convulsión fue febril y fue por esa gastroenteritis? Ahora, si son enfermedades intercurrentes, si estamos ante una epilepsia fotosensitiva, ¿ya por qué? Porque sabemos que estas epilepsias tienen un alto riesgo de recurrencia si el paciente se expone a computadoras, a celulares, incluso a las luces intermitentes de una ambulancia, eso puede generarle una conmoción. Si es que estamos ante un síndrome de abstinencia, en este caso obviamente se podrá quedar hospitalizado. Y si es que pues, los papás rechazan el tratamiento. El tratamiento indicado desde la primera crisis en determinados tipos de epilepsia. Si el paciente tiene crisis de ausencia y confirmamos que estamos ante, que son efectivamente crisis de ausencia, ¿cómo se confirma esto? Uno lo puede hacer sin ni siquiera hacer el electroencefalograma, que no lo podemos hacer en emergencia. Es hacerlo hiperventilar durante 3 minutos. Hacemos que el paciente hiperventile, o sea, respire, respire, respire durante 3 minutos y ahí se genera una crisis de ausencia. Si eso le ocurre al paciente, eso es una epilepsia tipo ausencia y ya con eso lo podemos medicar porque ya está el diagnóstico. Ahora, si son crisis atónicas, es decir, las crisis que el paciente pierde el tono, está tranquilo y de repente ¡pum!, se cae para abajo. Son crisis atónicas. Estas crisis hay que tratarlas porque forman parte de epilepsias. O los espasmos de inflexión, porque eso forma parte del síndrome de West. El síndrome de West es una encefalopatía grave que si yo no la trato rápido me da un retraso mental. Entonces, si yo veo espasmos y tengo clarísimos los espasmos, yo los tengo que tratar. Cuando hay lesiones en neuroimagen que predigan un alto índice de recurrencia, como ya lo mencioné varias veces, un paciente con PCI. Un paciente con PCI conocida y hace su primera crisis, hay que tratarlo porque estaremos ante el debut de su epilepsia. O en primera crisis que se manifiesten como estatus epiléptico, pero hay que ver factores de riesgo. Bueno, y esto es todo. Gracias. Gracias, doctora, por su charla, estuvo muy completa. Y bueno, tenemos algunas preguntas que nos han hecho durante la charla. Bueno, la primera es, ¿cómo diferenciaríamos una crisis atónica a un síncope si finalmente el niño se cae? Y si no tenemos antecedentes, mucho menos de crisis epilépticas anteriores. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Ya, la crisis atónica dura segundos, habitualmente es o sea, no tiene ese, bueno, yo lo llamo ahora. Ok, le respondo a su pregunta. Primero, en un síncope, habitualmente el paciente primero se siente mal. Siente algo, habitualmente lo que dice el paciente es que comienza a ver borroso, ve como algo negro y se desmaya. En una lipotimia, ese episodio incluso es un poquito más largo y se queda desmayado y ahí se quedó, hasta que alguien va, lo coge y se recupera. Una crisis atónica es algo súbito. El paciente está tranquilo, parado, caminando y ¡pum!, se va para abajo. Y habitualmente, como una pérdida de tono, el paciente se cae hacia adelante. ¿Sí? ¡Tum! Por eso es que habitualmente los niños con crisis atónicas siempre andan con chichones en la cabeza o golpes en la cara, porque él está tranquilo y ¡tas!, se va para adelante. Y se cae y luego se levanta asustado. O sea, dura 3 segundos. O sea, es una cosa cortita que no te avisa. Ya, listo, doctora. Otra pregunta que también tenemos es que si un niño llega inconsciente a la sala de emergencia, pero no se sabe cuántas crisis tuvo ni cuánto tiempo ha durado, o sea, la madre no sabe, ¿recomendaría usted iniciar tratamiento igual o Claro que sí. buscar? Claro que sí, porque o sea, si partimos del hecho de que una crisis que dura más de 5 minutos y no frenó sola, no va a frenar sola, o la probabilidad es muy baja, y ese niño llega a ti inconsciente, entonces esa crisis ya lleva más de 5 minutos. Entonces, Bueno, mientras más tiempo pase, más riesgo de que eso se transforme en un estatus. Entonces, si te llega un niño inconsciente, tú evalúas y
no responde, o sea, no hay ningún tipo de reacción ni al dolor, nada, ¿no? Pues entonces es poner una benzodiazepina. Ahora puede estar postcrítico, pero en el postcrítico el paciente eh, tiene una disminución del nivel de conciencia, el paciente está todavía desorientado. O sea, ya no convulsiona, ya incluso se puede sentar, pero está como atontado, mirando, entonces si aún no se recupera. Ahí está postcrítico. Pero cuando él no conecta con nada, o sea, la conexión con el entorno aún está perdida, es porque la convulsión continúa. Entonces hay que poner benzodiazepina, porque si no, va a convulsionar y la convulsión se va a hacer más fuerte. Ya, gracias, doctora. Doctora, otra preguntita. Si la razón de la crisis es es crisis febril, ¿el tratamiento también es de benzodiazepinas o se puede tratar por otra razón con respecto a la causa febril? No, si lo tienes en emergencia y el paciente te llega convulsionando, aunque sea la fiebre, hay que ponerle benzodiazepina, porque también existe el estatus febril. Entonces, usa las dos cosas, obviamente, lo hidratas, le pones el antitérmico, pero le pones la benzodiazepina. Mm, listo. ¿Y por qué la dieta cetogénica se aplica en los estatus súper refractarios? ¿Ya? O sea, la dieta cetogénica forma parte de los tratamientos de epilepsias, ¿ya? Se emplean a determinados tipos de epilepsia. Por ejemplo, la epilepsia por el déficit del transportador de glucosa intracerebral, que es la GLUT1, que estaba en una diapositiva. El tratamiento específico de ese tipo de epilepsia es dieta cetogénica. Pero cuando estamos en una situación ya grave que nada le funciona, entonces una alternativa es poner la dieta cetogénica, que si estamos en un estatus súper refractario, estamos hablando de un paciente entubado en terapia intensiva con una sonda nasogástrica. Entonces, como está en una sonda nasogástrica, es fácil poner la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica no es muy rica, que digamos. ¿Por qué usamos? ¿Cómo se descubrió la dieta cetogénica? Se descubrió porque los pacientes con epilepsia refractaria, cuando se iban a hacer algún estudio, como eran niños, tenían que pasar muchas horas en ayuno. Y entonces veían los papás, acostumbrados a que su hijo convulsione a cada rato, que cuando estaba en ese periodo de ayuno, no convulsionaba. Entonces, eso que llamó la atención llevó a investigarse y se dio cuenta que era la cetosis, ¿ya? La cetosis que generaba el ayuno era lo que mejoraba el control de crisis. Entonces, ahí ocurrió la dieta cetogénica, y hasta una película que se llama La dieta cetogénica, ¿ya? Que cuenta pues cómo se descubrió. Y la dieta cetogénica es eso, es un tratamiento de epilepsia. ¿Por qué se lo usa? Es una, ya les digo, es en mi experiencia uno de los casos que tuvimos, lo usamos, porque ya no sabíamos qué más ponerle, o sea, le habíamos puesto todo lo que se puede poner y nada. Entonces dijimos, bueno, pongamos la dieta cetogénica a ver si mejora. Y a la semana, pues las crisis frenaron. Eso no quiere decir que le quitamos los antiepilépticos, o sea, igual estaba bañado en antiepilépticos. Fue añadir algo más. Ese añadir ayudó a frenar. Listo, doctor. Y para culminar, ¿la piroxina es la única que puede causar una crisis epiléptica? O sea, es el Metabólicamente. déficit. No, es el déficit. O sea, hay dentro de las enfermedades metabólicas que son por déficit vitamínicos, está en la que es la déficit de vitamina B6 o de un precursor de la vitamina B6. ¿Ya? Estas convulsiones son raras y debutan en la etapa neonatal. ¿Ya? O sea, no va a haber un debut en un niño de 10 años. O sea, antes ya hubiera convulsionado cuando era bebé o cuando tenía como un poco, un añito. ¿Ya? Pero o sea, el déficit de esas vitaminas, más que todo la B6, la que genera convulsiones. Y como no se frena mientras no pongas lo que tiene de déficit, entonces se transforma en una epilepsia refractaria. Una vez que pones lo que tiene de déficit, pues las convulsiones se controlan. Y Está bien. doctora, ¿existen otros tipos de alguna anomalía metabólica, precisamente como el déficit de piroxidina, que pueda también causar una crisis epiléptica? O sea, lo primero que deberíamos pensar. Claro que sí, claro que sí. O sea, por eso cuando uno ve a un paciente con convulsiones, o sea, hay que abordarlo completamente y ver
en la exploración clínica detalles, por ejemplo, el olor del paciente, ¿no? Si es que ya el niño estaba muy dormido, la mamá te decía está muy dormido, o sea, la historia clínica es importantísima. Una hiperamoniemia es un síntoma analítico de una enfermedad metabólica sobre todo son por el metabolismo de proteínas, te da convulsiones, pues, ¿ya? Entonces, pero ese es un paciente con hiperamoniemia. Para convulsionarte es un paciente que está zombie, solo dormido, somnoliento y como somnoliento. Y además de la hiperamoniemia, pues ya hace convulsiones, ¿ya? Una acidosis metabólica, ¿no? También una hiponatremia, también te da convulsiones. Pero un paciente con hiponatremia, lo mismo, está somnoliento. La hipocalcemia también te puede dar convulsiones. Estas cosas uno más lo ve en los bebés. En los bebés es más frecuente ver una hipocalcemia, una hiponatremia, una hipoglucemia o una hiperamoniemia y como consecuencia de ello convulsiones. Listo, doctora. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su colaboración en este proyecto de manejo de crisis epilépticas en urgencias. De verdad estamos muy agradecidos con usted y pues quiero que no se vayan a olvidar, por favor, que para la obtención del certificado tuvieron que haber llenado el link de inscripción, el de asistencia y retroalimentación, que al culminar esta charla será enviado con un puntaje de 7/10. Sí, doctora, muy buena charla. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, que pasen Gracias. bien. Gracias, chicos. Adiós. Gracias.